Hola, bienvenidos a nuestro video de formulación de la hoja electrónica. Seguimos en nuestro ejercicio y la intención de este video es trabajar sobre los aspectos de cómo se debe formular una hoja o una solución en Excel. Entonces, para esto, nuestro ejercicio que hemos venido trabajando de la empresa Emprendiendo Soluciones, que se llama facturación, nos va a ser muy útil. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? De una forma sencilla. Vamos a usar el archivo que ya se encuentra en biblioteca de recursos, y con ello vamos a trabajar la formulación de este proyecto. Los que no han hecho la formulación o no hayan visto los ejercicios anteriores pueden utilizar ese archivo que se encuentra en su biblioteca de recursos para formular. Entonces vamos a empezar con la formulación. Vamos a tener en cuenta que las fórmulas normalmente se deben escribir como lo hacíamos en nuestra matemática común y corriente. Los símbolos que vamos a utilizar son el más, el menos, el signo por, y el signo división. Estos son los signos que nosotros vamos a utilizar. Estos serán para sumar, para restar, para multiplicar y para dividir. Otros símbolos importantes que se utilizan en la formulación es el exponencial, y es un simbolito que les voy a mostrar ahorita. Es este signo exponencial, y son las operaciones básicas. Entonces esas son las operaciones que vamos a tener que tener en cuenta para hacer nuestras fórmulas. Bien, algo importante es que vamos a tener símbolos de asociación. Y esos símbolos son el abrir paréntesis y el de cerrar paréntesis, que permiten asociar o agrupar las operaciones matemáticas. Siempre serán del más interno al más externo. ¿Ok? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es cómo se inicia una fórmula. Bien, Excel no sabe formular. Nosotros debemos indicarle a Excel cómo formular. La forma de poder escribir una fórmula es, primero, ubicarnos en la celda donde va a quedar la fórmula. Y segundo, escribir la fórmula. Bien. Cuando voy a escribir las fórmulas, debo utilizar usando las referencias o celdas respectivas. Y para eso me voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a suponer que nos dicen que el total de un producto o el total de la venta de un producto es igual al valor unitario por la cantidad más el impuesto. Bien, Excel no sabe qué es la palabra total, Excel no sabe qué es la palabra valor unitario, Excel no sabe qué es cantidad y no sabe qué es impuesto. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer las referencias. ¿Qué es el valor, el total? En esta hoja lo que vamos a hacer, un ejemplo, vamos a utilizar aquí el total, la posición G14.
para el total de esta fila. Entonces vamos aquí a escribir solo por esta vez, y mientras aprendemos y nos familiarizamos, el total, el valor, la cantidad, el valor unitario y el impuesto. Entonces el total está en G4, la cantidad, en G14. G14. La cantidad para esa fila se encuentra en la C14. El valor unitario en E14. Y el impuesto se encuentra en F14. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar en nuestro ejercicio. La otra fórmula que vamos a utilizar es la de impuesto. Impuesto es igual al valor unitario por la cantidad por el 16%. Y ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces vamos a repetir la misma estrategia que hicimos en la fórmula anterior. Entonces, impuesto valor unitario, cantidad y listo. Son las tres cosas que necesitamos. Impuesto, ¿dónde está? El impuesto está en la posición F14. El valor unitario está en la posición E14. La cantidad está en C14. Y así tenemos las referencias. Bien, estas son nuestras referencias. Las que voy a poner aquí en rojo son las referencias. Y de la segunda fórmula son las referencias. Para este ejercicio tenemos estas dos fórmulas inicialmente. Para este ejercicio. Voy a poner más acá para que revisemos. Esto no es necesario hacerlo, simplemente estamos haciendo un ejercicio para poder entender lo que vamos a formular. Bien. Otra fórmula que vamos a construir es la siguiente. El subtotal. El subtotal es igual a la sumatoria del total menos la sumatoria de impuestos. Bien, esta es otra fórmula que tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, sumatoria de total son las referencias que vamos a revisar, se encuentra entre G14 dos puntos G23, que es la última celda que vamos a trabajar. Ese es un rango. Ese es el rango G14, G23. O sea, este rango. G14, G23. Bien. El de impuestos. El de impuestos es el rango de F14 dos puntos F23. Ese es el rango, o sea, este rango que estamos acá. Bien. Y digamos que el IVA, que es otra, bueno, no, perdón. Y subtotal
es la posición G24, o sea, esta de acá, G24. Son las referencias que estamos utilizando. Ahora bien, otra fórmula que vamos a tener que calcular, otra fórmula importante que vamos a calcular, es la de descuento. El descuento es igual al 10% del subtotal. Esa es otra fórmula que vamos a hacer. Entonces tenemos que ubicar descuento, él no entiende qué es descuento, y subtotal. Este 10% no es necesario ubicarlo porque es una constante, entonces no es necesario hacerlo. El descuento, la posición del descuento va a ser G25, entonces vamos aquí a escribir G25. Como les digo, esto no es necesario hacerlo siempre, sino simplemente es una cuestión académica para hacer este ejercicio y para que ustedes se den cuenta. No necesitamos escribir todo esto que estoy haciendo, simplemente estamos preparando el ejercicio. Y subtotal es G24. Y lo mismo. Vamos a poner en rojo para que sepamos que son las referencias. Muy bien. En esta también tenemos que calcular el IVA. Y el IVA es igual a la sumatoria de impuestos. ¿Cómo se calcula la sumatoria? Entonces primero tengo que calcular el IVA, ¿dónde está? Y después tengo que calcular los impuestos, o identificar los impuestos. ¿El IVA dónde está? En G26. G26. Y los impuestos se encuentran en este mismo sitio. Aquí están los impuestos. Muy bien. Ya tenemos operaciones básicas de la fórmula. Y nos queda por último calcular el neto. Neto es igual al subtotal menos los descuentos más el IVA. Y entonces vamos a tener que determinar quién es neto, quién es subtotal, quién es descuentos. Y quién es IVA. Y vamos a definir las referencias de esta fórmula. Entonces las referencias de esta fórmula es neto, que se encuentra en G27, subtotal que se encuentra en G24, descuentos que se encuentra en G25, descuento realmente en G25, y el IVA lo vamos a encontrar en G26. Bien, muy bien. Este es nuestro mapa de fórmulas para formular. Repito, esto es simplemente una cuestión académica que los escribimos aquí para tenerlo siempre presente. Lo voy a poder escribir en otro lado o tenerlo en un papel, pero es una técnica para que aprendamos a formular de una manera exitosa. Bien, como este rango de IVA y este rango total se van a calcular, vamos a ponerle una sombrita de cálculo. Una sombra. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el rango y voy a entrar y le voy a cambiar el formato. Así, el formato de relleno. Para que quede en azul significa que no voy a entrar datos, sino que va a quedar formulado. Muy bien. Bien.
Vamos a hacer un cambio también importante acá. Vamos a bajar este rango. Miren, lo voy a ubicar y voy a jalarlo. Clic aquí, lo señalo, lo selecciono, lo señalo en el recuadro. Cuando se abre una cruz, lo cojo y lo bajo. Lo bajé mucho, ahora lo voy a subir. Bien, voy a hacer un arreglo acá. Mi arreglo consiste en que voy a ponerle un borde mucho más grande. Otra cosa que voy a arreglar es que voy a poner aquí voy a combinar estas celdas nuevamente para que me quede mejor. Y aquí también voy a poner un recuadro grueso. Esto ya lo vimos en nuestros videos anteriores cómo se hacía. Ven, tengo aquí, voy a ponerle un color azul. Le voy a poner en azul. Está en azul. Listo. Voy a poner aquí en azul el recuadro. Aquí lo estoy haciendo, poniendo en el recuadro en el color azul. Y aquí también lo voy a hacer para que quede el recuadro azul. Y este también. Muy bien, así le damos una mejor presentación a la hoja. Bien, entonces esto quiere decir que estos valores han cambiado. El subtotal ahora no está en G24, sino está en G25. Entonces voy a poner aquí G25. Bien. Aquí también hay un subtotal que está en G25. Ha cambiado la referencia, ¿sí ven? Y aquí voy a poner, este está en G26, G28. Todos subieron una posición. El descuento está en G26 y el IVA se quedó en G27. Para acelerar un poquito, entonces voy a copiar esos rangos, esas funciones nuevas. El subtotal G25, aquí será G25 y el descuento G26. Nuestro mapa de referencias ha cambiado. G27, el IVA, estos no, el neto 25, 26, 27 y no más. Bien, entonces como ven, hemos hecho nuestro mapa de fórmulas. Entonces vamos a poner este mapa de fórmulas acá, simplemente para que ustedes sepan cómo se debe referenciar. En el ejercicio ustedes van a encontrar este mapa de fórmulas. Vamos a hacerlo muy sencillo, muy fácil. Vamos a empezar a calcular las fórmulas para este. Entonces, inicialmente, también voy a cambiar esta sombra, la voy a poner un poco más aquí, centrada, para no confundirme. Bien, entonces ahora vamos a calcular la fórmula para la fila 14. Total G14, ¿sí? Y dice que es el valor unitario por la cantidad más el impuesto. ¿Cómo se escribe la fórmula? Podemos utilizar un símbolo como el más y vamos a hacerlo como tiene que asociarse. Entonces, primero que todo, vamos a ver cómo se debe asociar. Estamos aquí. Y entonces, el valor por la cantidad se asocia, se abre el paréntesis, se cierra el paréntesis. Es muy importante el paréntesis porque fíjense que hay una diferencia en decir valor por cantidad entre paréntesis más el impuesto a decir valor por cantidad más impuesto. Entonces él asocia, la primera operación que él hace es el más. Entonces es importante saber asociar para saber separar las operaciones. Y así queda la fórmula. Entonces vamos a construir la fórmula acá ahora en la hoja electrónica. Acuérdense, se nos pierde el archivo. Guardar. Voy a guardar. Muy bien. Una técnica también para guardar fácil es utilizando control G. Control G permite guardar también fácilmente. Muy bien. Entonces vamos a escribir para la fórmula del total. Nos vamos a ubicar aquí en la fórmula del total porque total es en G14, por eso nos vamos a ubicar en G14. Y vamos a escribir con el signo más la fórmula más, abro paréntesis.
El valor unitario, entonces el valor unitario está en E14, voy a ir hasta E14. Clic acá en E14 y él ya me coloca el E14. Me podría mover con el cursor o dar clic con el mouse. Por la cantidad, por el signo por y la cantidad que está acá, clic en la cantidad. Él va colocando colores para que nosotros podamos identificar cuáles son las celdas que están participando. Cerramos el paréntesis más los impuestos. El impuesto, ¿dónde está? Aquí en el IVA. ¿Sí? Clic. Así está en cero y no esté formulado, no pasa nada. Doy Enter y ya me debe quedar mi fórmula. Ah, que nos quedó los números pegados. Entonces, clic aquí en la presentación, estilo millares, y le vamos a quitar los ceros. Muy bien. Ya quedó formulado. Quedó formulado, pero esta no es la fórmula todavía. Fíjense que en este momento la fórmula no está completa porque falta el impuesto. Entonces digamos que esta ya la pudimos cumplir. Bien, entonces esta ya se cumplió. Ahora vamos, esta ya la cumplimos. Ahora vamos a hacer la otra. Impuesto. Vamos a hacer impuesto. Entonces nos vamos a ubicar impuesto. Impuesto está en F14. Nos vamos a ubicar en F14. Es aquí donde tenemos que escribir la fórmula. Siempre debemos ubicarnos en el sitio donde yo quiera construir la fórmula. Y ahora dice la forma de valor unitario por cantidad por el 16%. Aquí los paréntesis no van a importar mucho porque la multiplicación siempre será el primer símbolo de jerarquía y todos son por, no pasa nada, pero por orden es mejor hacerlo. Entonces abro paréntesis, el valor unitario, a ver, perdónenme, aquí hice mal, más, acuérdense más, abro paréntesis, el valor unitario por, signo por, la cantidad, cierro paréntesis, por el 16%, 16%, y Enter, y aquí me queda el IVA. 16.000, lo coloco en miles y le quito los ceros. Y listo, he formulado la primera fila. Bien, el ejercicio que ustedes van a hacer es formular fila por fila. Entonces, cuando vamos a hacer la fila 2, que es la del 15, ¿cómo van a tener estas fórmulas en las líneas azules? Pues ya las referencias no serán G14, C14, D14 y F14, sino será G15, C15, E15 y F15. Y ese va a ser el ejercicio que ustedes van a terminar haciendo el resto después de clase. Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer el resto de fórmulas. Ustedes en la tarea van a hacer los siguientes que quedan acá. Observen lo siguiente, si yo meto un valor H, por ejemplo aquí la letra H, y doy Enter, se producen unos errores que dicen valor. Eso sucede cuando algunas referencias de las que están colocadas en la fórmula no contienen números, y por eso pasa ese tipo de situaciones. Muy bien. Ahora vamos a hallar el subtotal. Entonces, subtotal. Entonces, la fórmula de los impuestos ya quedó hecha. Subtotal. Vamos a hacer el subtotal. Bien, el subtotal es la sumatoria total más la sumatoria de impuestos. Bueno, la sumatoria de impuestos. Este video es un video que vamos a ver adelante, por lo tanto entonces no lo vamos a hacer todavía, pero sí podemos ir formulando algunas cosas. Por ejemplo, el descuento. Entonces esta fórmula no queda hecha. Voy a ponerlo aquí en amarillo para que ustedes vean que no está hecha. No es que esto tengo que hacerlo, repito, esto es simplemente para el curso porque estamos haciendo algo especial en el curso. Esta, descuento, 10% del subtotal. Entonces vamos a ponerla en verde para decir que la vamos a hacer. ¿Listo? Entonces descuento. Dice descuento es G26 y es igual al subtotal por el 10%. Entonces básicamente tenemos que escribir más, señalo el subtotal y lo multiplico por el 10%. Me va a dar 0 y por ahora nos va a dar 0. Lo va a colocar en miles y le va a quitar los decimales
y observen que me queda una raya diciendo que eso es un valor 0. Por ahora nos va a dar 0, por ahora, porque no hemos hecho la fórmula del subtotal. Cuando hagamos la fórmula del subtotal va a modificarse automáticamente. El IVA, entonces el IVA, vamos a hacer la fórmula del IVA, esta fórmula, y dice que IVA es igual a G27 impuestos, a la sumatoria de impuestos. Entonces esta fórmula vamos también a dejarla reservada, no la vamos a hacer todavía hasta que hagamos nuestro video de cómo generar sumatorias. Y nos queda el neto, esta sí la podemos hacer, la voy a subrayar acá y la voy a poner en verde, no porque lo tenga que hacer así, vuelvo y repito, sino porque es para mirar cómo lo debo utilizar. Al comienzo es una buena técnica, pero ya después ustedes van a hacerlo mucho más fácil. Entonces, neto está en G28 y es igual, entonces, más al subtotal, que es G25, que está aquí, menos los descuentos, que está acá, más el valor del impuesto más el IVA, aquí. Entonces, ven las fórmulas cómo se hacen. Aquí no usé paréntesis porque no es necesario. El orden de jerarquía se resuelve solito. Y queda el 0, queda combinado. Bien, algo importante también que decir es que normalmente cuando hay cambios, cuando yo produzco un cambio, por ejemplo voy a cambiar aquí la cantidad, las fórmulas automáticamente se calculan nuevamente, ¿sí? Entonces se calculan todos los valores nuevamente. Esto es básicamente la formulación de una hoja electrónica. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. La tarea consiste en seguir llenando las otras celdas y dejarlo listo. Muchas gracias. Espero verlos en nuestro próximo video. Y recuerden que este ejercicio lo tienen que hacer ustedes en su clase y en el aula. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.